Hola, hola, bienvenidos nuevamente. Gracias por acompañarme el día de hoy. Vamos a estar hablando acerca de la importancia y el poder que tiene la oración para cambiarlo todo. ¿Tienes problemas para orar? Si es así, no estás solo o sola. Las estadísticas demuestran que el 22% de todas las personas entre la edad de 18 a 29 años rezan de vez en cuando o nunca. El 36% de las personas de la edad entre 30 y 49 años rezan una vez al mes. Y las estadísticas continúan demostrando que las nuevas generaciones, menos y menos personas enseñan a sus niños a orar y el valor que tiene la oración. En un 14% de personas que rezan admiten que no saben si Dios responde a las oraciones de las personas y si lo hacen, no saben cómo les responde. Tal vez tú eres una de esas personas que ya no encuentra la alegría en la oración. Han dejado que la duda se meta en su corazón y opaque la conexión con Dios. Si es así, permite que Dios te señale las razones y alumbre esas áreas para que puedas encontrar la libertad de la duda y puedas encontrar tu pasión en la conexión con nuestro Señor. Ahora vamos a repasar 6 razones comunes por la cual las personas paran de rezar. La primera es el enemigo o el diablo. La intención original que Dios tenía para la creación en el jardín fue para hacernos una extensión de su familia, para que fuéramos sus hijos. El demonio se ha dado la tarea de romper la conexión con Dios y alejarnos de Él por medio del pecado y la culpa. Hoy continúa haciendo lo mejor que puede para prevenir que nosotros compartamos tiempo con Dios en oración. Las escrituras hacen mención de que somos la novia de Cristo. Para que se pueda tener una relación con el Padre o para tener un esposo, se tiene que haber un nivel de comunicación y una intimidad compartida en esas conversaciones. Ese es el objetivo de la oración con Dios. En esos momentos aprendemos a tener una relación íntima con nuestro Padre Celestial y llegamos a conocer que es un Dios personal, que no es un creador distante. Leonard Ravenhill dijo: un hombre que ora deja de pecar y un hombre que peca para de orar. En las escrituras, en el libro de Daniel capítulo 6 versículo 7, el rey hizo un decreto que decía que todos deberían de rezarle a él solamente, y si no lo hacían, serían castigados severamente y lanzados a los leones. El diablo opera en una manera similar. Detrás de las escenas, empuja su agenda de falta de oración entre los creyentes en la forma de excusas, flojera o estar muy ocupado y el pecado. Él usará todo en su arsenal para alejarnos de la oración. Esto es porque un cristiano con una vida de oración es imparable en Dios. Una vez que tenemos una vida de oración, seremos un conquistador y moveremos montañas con Dios. Cada hombre de Dios en la Biblia tenía un común denominador. Tenía una gran relación con Dios y una vida de oración. Si el enemigo puede alejarte de la oración, te puede alejar de tu destino y de tu camino espiritual con Dios. La segunda razón es nuestra naturaleza de la caída. Desde el jardín del Edén fue nuestra naturaleza de huir de Dios después del pecado. Si recuerdan la historia de Adán y Eva, notarás que cuando Dios los llamó en el jardín,
le contestaron escondidos entre los arbustos con vergüenza. Esto lo encontramos en el libro de Génesis capítulo 3 versículos 8 a 10. Y dice: cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios, el Señor, andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles, para que Dios no los viera. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Esta es una representación de lo que nos sucede hoy en día. Aunque hemos renacido en el Espíritu, tenemos la tendencia de escondernos de Dios cuando caemos en el pecado, en vez de correr hacia Él en arrepentimiento. Muchos corren porque no saben qué decirle a Dios en oración, así que se esconden detrás de los arbustos de ocupación. Algunos se tratan de esconder de Dios detrás de las buenas obras y de la virtuosidad en vez de comunicarse con Él. Cualquiera que sea el caso, necesitamos entender que es nuestra naturaleza de no orar y que hay que luchar en contra de ella. La oración no es solo decir lo siento, gracias o bendíceme, pero es el lugar donde abrimos nuestro corazón y Dios puede encontrarnos ahí y en su presencia cambiar nuestra vida. Es por esa precisa razón que el diablo usará la ocupación, la vergüenza, la culpa u otra distracción para crear excusas, para correr del lugar de donde estábamos supuestos a vivir. El Salmo 91:1 nos recuerda: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La tercera razón son oraciones sin contestar. Cuando Dios contesta nuestras oraciones, la alegría llega a nuestras vidas y una sensación de seguridad que Dios nos escucha. Pero al igual, una devastación puede llegar cuando parece que no hay respuesta. Hay mucha gente que ha orado a Dios en momentos de desesperación sin respuesta. Esto no es fácil de aceptar. No sabemos por qué hay oraciones que todo lo que escuchamos es silencio, pero puede haber algunas razones. Por ejemplo, la razón por la oración no sabemos pedir lo adecuado, tener rencor o falta de perdón, pecados sin confesar, tener dudas o el maltrato de nuestro esposo o esposa. Como creyentes, tenemos que estar en alerta de las artimañas del demonio. El enemigo usará la ofensa y decepción para crear un obstáculo entre nosotros y Dios. No permitamos que un instante construya la idea de que Dios no nos escucha o que Él no es real. En vez de eso, tomemos el tiempo para leer su palabra, para llenarnos de ella, porque así encontraremos la verdad del carácter de Dios, sus promesas que nunca fallan y que le darán luz a las mentiras del enemigo que están en nuestra mente o que han sido causadas por la decepción que tuvimos en la oración. Todas las personas con una gran vida de oración en este mundo tienen oraciones sin contestar. Hay veces que esas oraciones son contestadas después en la vida y hay veces que no son contestadas. Si esto pasa, ¿qué es lo que les anima a seguir orando? La respuesta es la presencia de Dios, porque los guerreros en oración no oran para usar a Dios, van ahí para conocerlo, para encontrarlo.
quiero animarte a que le des a la oración otra oportunidad. Siempre habrá cosas que tú y yo no entendemos porque Dios es más grande que nosotros. Él no nos debe una explicación de nada, pero nosotros le debemos nuestra lealtad y nuestra vida. Llegará un día donde Dios nos dirá por qué pasaron algunas cosas y por qué no hubo contestación a algunas otras. Pero mientras estemos en este lado de la eternidad, necesitamos hacer a un lado la ofensa, la decepción, para poder mantener la comunicación y la relación con Dios. La cuarta razón es no saber qué decir. Algunas veces tenemos dificultad con la oración porque creemos que es aburrida o no nos interesa porque no tenemos las palabras. No es necesario tener un patrón de oración, pero si nos ayuda, es un buen lugar para comenzar. Cuando digo un patrón de oración, me refiero a oraciones de acuerdo a los modelos de la Biblia, como el Padre Nuestro, los Salmos, entre otras. Pueden ser usados si no tienes dirección específica mientras rezas. Por ejemplo, puedes empezar leyendo la Biblia y luego entrar en oración usando el Padre Nuestro encontrado en Mateo 6, versículos 9 al 13, como ejemplo. Padre nuestro que estás en el cielo. Y ahí haces un paréntesis para hablar con Dios de nuestra relación con Él. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ahí podemos hacer un paréntesis para hablar con Dios de sus planes en la tierra, para orar por nuestra ciudad, por nuestra iglesia, por nuestros líderes, por nuestra nación, etc. Danos hoy el pan de cada día. Ahí podemos hacer un paréntesis para pedir a Dios por nuestras necesidades. Líbranos de todo mal. Ahí podemos hacer un paréntesis para hablarle de las cosas que nos tienen atados, como el azúcar, la cafeína o hábitos que no son sanos, obsesiones que tenemos con alguien o algo, y podemos pedirle que nos libere. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria para siempre, siempre. Ahí podemos hacer un paréntesis para proclamar su bondad. Hay otros patrones bíblicos como la oración del tabernáculo, la oración de Jabez, la oración de Salomón y la oración de los nombres de Dios. Algunas personas pensarán que esa es una forma mecánica de orar, pero recuerda que Dios conoce y ve nuestro corazón. Directo de las oraciones de tu corazón al corazón del Señor. No hagas tu oración mecánica y religiosa con métodos y reglas. Reza la oración con Él. Dios usa y bendice esta forma de oración si la haces genuinamente. Pero si sientes que no tienes nada que decirle a Dios o sientes que eres repetitivo en oración, intenta un patrón de oración para poder mejorar. La quinta razón es la creencia que la oración no tiene sentido. Muchos cristianos también sienten que no hay motivo o razón para la oración. Algunos equivocadamente creen que la oración no cambiará sus vidas, situaciones o el futuro, porque su destino está sellado. Pero esto no es bíblico, ya que hay muchos ejemplos en las Escrituras que nos enseñan cómo la oración cambia las circunstancias. Por ejemplo, el rey Acab, que estaba supuesto a ser castigado, pero después de ayuno y oración, Dios le extendió su misericordia. Esto lo encontramos en la primera carta de los Reyes, capítulo 21,
versículos 27 al 29, y dice así: Cuando Acab escuchó estas palabras, se rasgó las vestiduras y se vistió de luto y ayuno. Dormía vestido así y andaba deprimido. Entonces la palabra del Señor vino a Elías el tisbita, y le dio este mensaje: ¿Has notado cómo Acab se ha humillado ante mí? Por cuanto se ha humillado, no enviaré esta desgracia mientras él viva, sino que la enviaré a su familia durante el reino de su hijo. El otro ejemplo es la ciudad de Nínive. Esta estaba supuesta a ser destruida, y encontramos esto en el libro de Jonás, capítulo 3, versículo 10. Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, hizo duelo y se cubrió con ceniza. Luego lo mandó a que se pregonara en Nínive: por decreto del rey de su corte, ninguna persona o animal, ni ganado, vacuno o lanar, probará alimento alguno, ni tampoco pastará ni beberá agua. Al contrario, el rey ordena que toda persona junto a sus animales haga duelo y clame a Dios con todas sus fuerzas. Ordena asimismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que había anunciado. En un tercer ejemplo, Ezequías estaba supuesto a morir, pero oró al Señor y su vida fue alargada. Esto lo encontramos en 2 Crónicas 32:26. Dice así: Luego Ezequías, junto con los habitantes de Jerusalén, se arrepintió de su orgullo, y mientras él vivió, el Señor no volvió a derramar su ira contra ellos. Así, la Biblia nos da muchos otros ejemplos, y aunque la oración no cambia a Dios, puede cambiar las circunstancias y te cambiará a ti. La oración tiene poder. El poder de Dios fluirá en tu vida a través de la oración. Necesitas regresar a la oración y empezar a hablar con Dios. La idea es que no hay nada que puedas hacer para cambiar tu futuro. Es equivocada. La oración y el ayuno cambiará destinos, familias, comunidades y naciones, hasta continentes. La sexta razón: Dios actuará sin importar mi oración. Muchos pensamos que Dios hará lo que Él quiera sin importar si oramos o no. Aunque las promesas de Dios son verdaderas y no necesita de nuestra ayuda para contestar oraciones, aún quiere escuchar nuestra voz. Por eso es que Jesús nos invita a orar y nos dice que pidas lo que te hará tu alegría completa. Esto lo encontramos en Juan 16:24. Y dice así: hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y reciban para que su alegría sea completa. La Biblia también nos dice que llevemos nuestras preocupaciones a Dios y Él nos dará su paz. Esto lo encontramos en Filipenses 4, del 6 al 7.
No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión y con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Aunque ya Dios había prometido a Israel la liberación de Egipto, aún clamaron por la tierra prometida. Dios no solo llevó a cabo su promesa a Israel, pero les contestó sus clamores, porque se quejaron a Dios. ¿Por qué se quejaron si Dios haría lo que prometió? Dios quiere que nos unamos a Él. Miles Monroe dijo: la oración da licencia terrenal para que interfiera el cielo. Si queremos que el cielo se involucre en nuestras situaciones, necesitamos dar el permiso orando. Invita a Dios en tus asuntos, porque muchos tratamos a la oración como si no tiene sentido. No vemos los milagros de Dios en nuestras actividades diarias de la vida. Otros pueden pensar que la severidad de Dios cubre la necesidad de la oración, así que no lo incluyen en su vida. Pero esa idea tampoco es bíblica. Hasta los hombres de Dios oraban por cosas que ya se les había prometido. Por ejemplo, cuando Dios le dijo a Elías que se presentara a Acab, le mandaría la lluvia. La Biblia dice que Elías rezó ferventemente y Dios le contestó su oración mandando la lluvia. Esto lo encontramos en 1 Reyes 18, versículo 1 y 42. Después de un largo tiempo, en el tercer año, la palabra del Señor vino a Elías y le dijo este mensaje: ve y preséntate ante Acab, que voy a enviar lluvia sobre la tierra. El versículo 42 dice: Acab se fue a comer y beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo y se inclinó hasta el suelo y puso su rostro entre las rodillas. En Juan 14:16 dice: y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador, para que los acompañe siempre. Jesús oró al Padre para que mandara al prometido Espíritu Santo a sus discípulos. Los hombres de Dios en la Biblia no veían la oración sin sentido o como una manera de hacer que Dios hiciera lo que ellos querían. La oración era la manera de comunicarse, de conversar y tener una relación con Dios. Oraban porque ellos sabían la importancia. La respuesta de Dios no solo llenará sus promesas, pero también contestará tus preguntas. ¿Cuántas promesas de Dios no vemos porque no nos hemos aliado con Dios en oración? La oración es importante. Deja que Dios sea tu ejemplo en la oración. Deja que Jesús sea tu ejemplo en la oración. Jesús vivió una vida de oración. Como el Hijo de Dios en la tierra, Él estaba muy ocupado, pero siempre encontró tiempo para hablar con Dios Padre. Él oró cuando fue bautizado en el agua y cuando escogió a sus discípulos. Oró en la montaña de transfiguración. Oró cuando fue arrestado para ser crucificado en el jardín de Getsemaní y mientras estaba en la cruz. Y ahora Jesús está constantemente orando por ti y por mí. Esto lo vemos en Romanos 8:34. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. En Hebreos 4:14 dice: por lo tanto, ya que Jesús, el Hijo de Dios,
Tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos. Aferrémonos a la fe que profesamos. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, es nuestro intercesor y guerrero de la oración. Su estilo de vida demuestra la importancia de la oración. Espero que este video te ilumine las áreas en las cuales estás siendo tentado de huir de la oración y que te ayude a entender que Dios quiere escucharte y Él te extraña cuando no acudes a Él. Es tiempo de regresar a tu cuarto de oración, hacer intercesión. Es tiempo de ser renovado y recalibrado en la vida de oración. Si nunca has tenido una vida de oración, te imploro que no gastes tu vida huyendo de la oración. No es una pérdida de tiempo. Nos ahorra tiempo, permitiendo que Dios nos ayude a hacer decisiones inteligentes, a resistir tentaciones y a evitar daños innecesarios en nuestra vida. Pasa tiempo con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lee las Escrituras y recuerda que puedes vivir en el lugar secreto o en el pecado secreto, pero no puedes hacer ambos. Corre de vuelta al Señor. Rezo que este video sea de bendición. Comparte y déjame saber lo que piensas. Le agradezco al Pastor Vlad por sus enseñanzas aquí traducidas. Les dejo el enlace en los comentarios para todas las personas que quieran ver el video original en inglés. Que tengan un bendecido resto de su día y nos vemos a la próxima.